Hola a todos. Hoy vengo a hablaros de los bomberos de la ciudad de Nueva York. Como recordaréis, el 11 de septiembre de 2001 hubo un atentado contra las Torres Gemelas. Dos aviones de pasajeros chocaron contra el edificio World Trade Center, produciendo enormes incendios y finalmente el colapso de ambas torres, muriendo en este atentado miles de personas, entre las cuales había 343 bomberos. Estaban realizando su trabajo intentando hacer rescate y salvamento en condiciones extremas y llevaron hasta las últimas consecuencias su lema de los primeros en entrar, los últimos en salir. Pues bien, en el Museo del Fuego de la ciudad de Zaragoza estamos preparando un evento a modo de recordatorio y homenaje de las vidas de estos compañeros. Hemos preparado una colección de fotografías impresionantes y unas músicas muy bonitas y emotivas que se interpretarán en directo. Y queremos acercarnos al trabajo del día a día de estos compañeros, sus vidas, sus costumbres, sus tradiciones irlandesas, sus fiestas de San Patricio y los hechos del 11S. Por tanto, estáis todos invitados para venir a este evento en septiembre en el Museo del Fuego. Espero que nos veamos allí y que os guste. Un saludo y hasta pronto. Hola a todos, voy a interpretar el tango de las dos torres. Una fusión entre la Chacona de Bach, compuesta a la muerte de su mujer, y que expresa un dolor máximo, fusionada con el libertango de Astor Piazzolla, que para mí representa la esperanza. Así que es una fusión entre el dolor y la esperanza.